Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar sobre historia de terror de Pokémon. Ese día en la mañana fui a una plaza y encontré una tienda de videojuegos. No tenía muchos cartuchos de Game Boy, ya que mis padres nunca me compraban, pero al ver uno que estaba en bajo precio, le insistí a mi papá que lo comprara. Esa tarde mis padres tenían forzosamente que salir a una pequeña reunión de trabajo. La verdad es que era muy miedoso y siempre que estoy solo me imagino que me va a pasar algo. Pero por otro lado, así me molestarían diciéndome, apaga esas cosas, ya llevan muchas horas. La noche llegó y se desató una fuerte lluvia que empezó a asustar. No solo por eso, sino por la luz que empezaba a titilar como si estuviera a punto de irse de un jalón. En fin, no tardé mucho en jugar. Era mi única forma de distraerme y no pensaba en cosas. Era un juego Pokémon Red. Siempre lo quise y ya tenía el azul. Tenía un cable link y al día siguiente le prestaría el cartucho a mi amigo para que combatiéramos. Para hacer un cartucho barato estaba muy bien cuidado. También me preguntaba cómo es que podía estar tan barato. ¿Sería usado? En esa tienda tenía de todo, me dije, así que no me importa, y entonces empecé a jugar. El juego y las animaciones típicas se cargaron, entonces emocionando porque no sabía que Pokémon podrían estar en esa edición. Había una partida ya hecha. Yo a veces era muy flojo y no me gustaba jugar desde el principio. El otro dueño había desarrollado ya la mitad. Había cosas interesantes. Recuerdo que en verdad en esos tiempos era un novato de Pokémon y siempre pensé que en la edición tendrían cosas muy diferentes. Comencé el juego guardado. El jugador se llamaba Tom. Aparecía en Pueblo Lavanda. Realmente tenía 3 medallas y nada más poseía un Pokémon. Pensé que quizás debió dejar a los otros Pokémon en la PC. Así que fui y no había absolutamente nada. Miré a su Pokémon, increíblemente tenía un nivel 50 y era un Gengar, lo que me pareció algo y lo hizo evolucionar. En sus objetos no tenía nada, solo una poción y un Scorpion y un objeto más. Fuji. ¿Sabía quién era Fuji? El anciano que le daba la Pokéflauta. Pero qué demonios hacía él en mis objetos. Le di para ver lo que podía usar y me reí. Imaginaba que saldría el anciano como un Pokémon. Cuando le decía Fuji no puede ser utilizado aquí. También cuando regresé a mis objetos me encontré con más de 20 y todos tenían nombres como entrenadores. Chica, chico, entrenador, jugador, jugador, mecánico, super necio. Le di a cada uno y me decían que no se podían utilizar. La verdad, me espanté. Y luego la jodida luz se fue. Estaba cagado de miedo, pero prontamente seguí jugando. Y cuando intenté irme al pueblo Lavanda con la ruta a Ciudad Azulona, no habían esos bordes que te dejan pasar. Intenté irme a la ciudad que estaba donde está el Norland y los bordes aparecían ahí. Finalmente quise ir por el pasar, intenté irme por la donde estaba el Norland y los bordes aparecían de nuevo. Finalmente quise ir por el túnel Roca, pero estaba todo cerrado. Estaba atrapado en el pueblo Lavanda. Hablé con la gente y me decía, ayúdame por favor. Vienen por mí, me cagué de miedo. En esos unos ruidos se oían en mi habitación y me metí en la cama a seguir jugando. Hablé con otra persona. Todos estábamos condenados a estar aquí. Había más personas en Pueblo Lavanda que en la edición azul, como una 7. Todos iremos al infierno y no quiero. Has venido a salvarnos. No entres en la torre, ahí está él. Si el señor Fury estuviera aquí, no vendría él. Maldito exorcista, tengo un espíritu en mí. Era lo que decía toda la gente de aquí. Sospeché que era un pueblo sin salida y esa gente estaba a punto de morir. Entré a la torre Pokémon. Cuando entré, inmediatamente su animación que haces cuando usas la cuerdida y me transporté a otro lugar. Traté de subir el volumen y la música del pueblo Lavanda estaba lenta e invertida. Cuando caminaba la pantalla se deformaba como cuando usas el ataque psíquico. Solo había una persona, un espíritu completamente negro con ojos
blanco. Se acercó a mí y dijo: vengo por fin. Un espíritu de exorcista apareció, pero el espíritu estaba maquiavélicamente detallado, parecía un demonio. Cuando comenzó, en lugar de mandar a un Pokémon, mandó a un entrenador, el mando a Encrem. Y me di cuenta de que esos mismos nombres eran los que aparecían en mi lista de objetos. Mandé a Gengar, el entrenador, estaba editado de una forma demoníaca y su ataque no se leía, solo era un Encrem usó. La pantalla se volvía negra y la animación de los arañazos desaparecía prácticamente. Él mandaba a varios entrenadores y mi Gengar volvía negro y la animación de los arañazos se aparecía. Prácticamente él mandaba a varios entrenadores y a mi Gengar volvía a la negra y la animación de los arañazos se parecía. Estaba por debilitarse, así que usé la poción y se curó un poco. Cada vez que mandaba un entrenador y gastaba sus estabilidades por debilitarse, así Pokéballs rellenaban y seguía mandando. Todos tenían el mismo ataque y el mismo nivel y estaban editados demoníacamente. Cuando vi que ya no se podía rellenar las Pokéballs, supe que sería su último Pokémon. Mi Gengar le quedaba 1 de vida y ese entrenador, cuando mandó a señor Fuji, cuando revisé mi lista de objetos, ya no tenía ningún entrenador Fuji. Usé el entrenador que usé el único objeto que me quedaba, Skull Sleep. De repente apareció un letrero. El Skull Sleep se reveló la identidad del Ghost. El señor Fuji desapareció. Apareció el espíritu del exorcista y se iluminó, así como si fuera un fantasma. Una sombra que parecía la muerte con una voz y muy bien detallada apareció. Algo empezaba a azotar la puerta de mi cuarto, sí, como si intentaran abrirla patadas. Me metí a las sábanas y apagué el fuego. Me traté de dormir rápido y olvidar todo eso. Cuando desperté, mis papás no estaban todavía y tenía un arañazo en la espalda. Estaba recargado de miedo y no quise saber nada de ese juego. Nunca supe qué pasó con la muerte de mi jugador. Solo pude decir que empezaron a pasar cosas raras en mi casa y mis papás cada vez salían más, así que le di el capuchón a un amigo y le dije que nunca jugara, que se lo quedaría y preferí no volver a comprar más cartuchos de Pokémon. Sí.